Hola, aquí estamos de nuevo, como te prometí, para tratar ya algunos personajes claves de la Sagrada Escritura. Comenzamos con Abraham, el padre en la fe. Para eso primero debemos tomar conciencia de cuál es el encuadre. El relato de Abraham comienza en el capítulo 12 del libro del Génesis y está precedido de una serie de historias, de relatos. Los dos primeros son la creación. El capítulo 1, la creación de Dios. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza por su palabra. Y después un segundo relato, siempre de corte poético. No hay que quedarse con los detalles, sino con las ideas de fondo, las revelaciones de fondo. El hombre modelado con cariño, con amor, por Dios, como si fuese un alfarero, y le insufla el aliento divino. Y el hombre es creado en comunión con Dios, con la creación, el varón y la mujer. Es un paraíso. Pero esto dura poco porque la tentación golpea la puerta y la humanidad prefiere sucumbir a las sugerencias de la tentación y, y no vivir en obediencia a Dios. Esto va a provocar el primer quiebre, que es entre Dios y la humanidad, y también entre Dios, entre los hombres entre sí. Eh, Pensemos, solo para nombrar un detalle, que cuando Dios le pide cuenta a Adán qué había hecho, en vez de asumir su falta, le echa la culpa a la mujer. Entonces ya hay un quiebre con Dios y un quiebre también con la mujer. Eh, y comienza a partir de este relato una espiral de violencia. Cuando éramos chicos se decía que Tom y Jerry era un dibujito violento. Bueno, imagínate los dibujitos que tenemos ahora de gato y ratón, son bastante más violentos que Tom y Jerry. Bueno, hay una espiral de violencia. También en el libro del Génesis se ve una espiral de pecado, de crimen, de destrucción, de corrupción, de violencia. Pero siempre, después de cada relato, hay una esperanza de salvación. No vamos a entrar en todos, te digo dos de los más conocidos y fáciles de citar. El primer caso es a Caín asesina a su hermano Abel. Ya el pecado no es meramente simbólico, sino que ahora nos encontramos con un verdadero asesinato. Sin embargo, Dios le va a poner una marca a Caín para protegerlo. Es un signo de que a pesar de que había ocurrido algo muy grave, Dios sigue tratando de acompañar y salvar a la humanidad. Otro relato muy conocido, el del diluvio. La corrupción había crecido hasta tal punto que Dios se arrepiente de haber creado la humanidad. Sin embargo, pone en marcha un plan de salvación. Y el arca, en la cual viajaban animales de cada especie, y la familia de Noé, sería de los creyentes, de los fieles, pueden poblar nuevamente la tierra después de que bajan las aguas del diluvio y hacen posible la vida. Es decir, cada vez tenemos pecados más graves, pero Dios sigue proveyendo la salvación. Y esta espiral de violencia, de corrupción, de mal, eh, alcanza su cumbre en la narración de la Torre de Babel. Eh, Aquí lo grave no es hacer una torre, sino que la humanidad se pone de acuerdo para contraponerse a Dios. Eh, y esto, el Génesis lo muestra como si fuese el extremo, la cumbre de la rebelión humana. Ahora, lo raro es que en este caso, después de la Torre de Babel, no hay ninguna narración un detalle narrativo que nos muestre un Dios que está tratando de
salvar a la humanidad. ¿Y por qué? Porque ahora comienza una nueva salvación. Ya no tanto en algún signo, sino a partir del llamado a un hombre concreto, a Abraham, que es el que tiene que reunir a una humanidad dispersa. Y para eso Abraham va a transformarse en un peregrino, teniendo su tierra, su patria, siendo un hombre rico. Dios le pide que deje todo lo que tiene para darle él una tierra y una descendencia, siendo viejo y siendo estéril. El recorrido que nos cuenta la Biblia llevó adelante Abraham, partiría del actual Irak, sería Ur de los Caldeos, va hacia el norte, la tierra de Harán, que actualmente sería Turquía, y luego va a bajar a Egipto para rondar ahí entre Egipto y la Palestina, tierra de Palestina, donde Dios quiere dársela como herencia, según nos cuenta el relato bíblico. Ahora te voy a contar algunas de las peripecias, de las vivencias de Abraham. La primera nos la encontramos rápidamente, que es cuando Abraham va a Egipto. Perdón por la ilustración, pero quizás era la más linda dentro de las que pude conseguir en Google, y acá lo encontramos al faraón, nada que ver con lo que nosotros sabemos del faraón, pero bueno, es una pintura renacentista, y los renacentistas lo imaginaron al faraón así, como un príncipe, como un rey de su época. Y las ropas también, tanto de Sara, la mujer de Abraham, o el mismo Abraham en ese dorado, bordó, que lo viste. ¿Qué ocurrió? Bueno, Sara era muy bella, y cuando va a Egipto, Abraham teme que la belleza de su mujer le cueste la vida, que el faraón se enamore de ella y para poder quedarse con ella lo mata. Entonces la presenta como si fuese su hermana y se la entrega al faraón. Después van a ocurrir una serie de desgracias en Egipto. El faraón lo atribuye a este engaño de Abraham y se la devuelve y lo manda de paseo. Bueno, este relato quizás quiere mostrarnos que Abraham, aun siendo el padre en la fe, no era un hombre perfecto, era capaz de engaño, era capaz de mentira, y quizás su peregrinación tiene que continuar para purificar esas realidades. Inmediatamente nos encontramos con un suceso que nos habla muy bien de Abraham. Los pastores de Abraham y de su sobrino Lot se peleaban entre ellos por causa de que no había alimentos para todos. Entonces Abraham dice, bueno, mira, vamos a separarnos, elegí lo que vos quieras. Y Lot elige la tierra más fértil y a Abraham le queda lo peorcito, mostrando de ese modo a Abraham una generosidad, una valentía, una nobleza que al principio no había revelado. Luego de esto, Dios le va a hacer una promesa a Abraham. Le va a decir que su descendencia va a ser tan incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar, a pesar de que él es viejo y que su mujer es estéril. Pasa el tiempo, Sara no queda embarazada, entonces le propone que tenga relaciones con su esclava, Agar, y esta queda encinta, queda embarazada y va a dar a luz un hijo, Ismael. Luego comenzarán los celos, las envidias mutuas entre Agar y Sara, y Sara va a maltratarla mucho a Agar, y esta decide escaparse con su hijo. Y, yendo al desierto, se pone a distancia porque quedándose sin agua, sin alimentos,
no quiere ver morir a su hijo, entonces lo deja lejos de ella. Y un ángel le dice, volvé. A pesar de los pecados de Agar, de Sara, de Abraham, Dios trata de salvarlos a todos. Dios trata de emparchar las prisas, las ansiedades de Abraham y de Sara. Podríamos decir que Ismael, el hijo de Agar, de la esclava de Sara, y Abraham es el hijo de la impaciencia, mientras que Isaac, el hijo que terminará llegando entre Sara y Abraham, es el hijo de la promesa, el hijo de la paciencia, el hijo de esperar que Dios haga las cosas según Él las tiene pensadas, no según los caprichos humanos, como hicieron Adán y como hizo Eva. Y el momento cumbre en el relato de Abraham es cuando Dios le pide que entregue a su hijo en sacrificio. Cuando está a punto de sacrificarlo, se escucha la voz de Dios que dice: Abraham, ya sé que tenés fe en mí, no necesitas entregar a tu hijo, ya el ofrecimiento que hiciste de estar dispuesto a hacerlo es revelador de que tu corazón es obediente, está conmigo. Además de que el relato muestra a Abraham capaz de ofrecerlo todo, es probable que este relato haya tenido la finalidad de decir que los judíos no debían sacrificar a sus hijos, como hacían muchos otros pueblos que los rodeaban. Y eso se enseña con un relato. Ya llegando al final de la vida de Abraham, nos encontramos precisamente con su muerte. Los hijos de Abraham, Isaac, Ismael, van a estar peleados entre ellos, separados, pero se juntan para enterrar al padre. Es muy significativo. Estos hijos que siempre pelearon se juntan para enterrar al padre. Y el relato nos cuenta también que Abraham va a tener un pedacito de tierra donde ser entregado, donde ser enterrado. La promesa de una tierra, de una posteridad, ya se empieza a cumplir, pero un poquitito porque de descendencia Abraham solo tiene a Isaac como su verdadero hijo, el hijo de él y de Sara, el hijo de la promesa. Y como tierra va a tener justito el lugar donde se cae muerto, que va a ser prestado también. Podés leerlo, las citas las tenés aquí en las diapositivas. Este es el actual monumento, tumba que se hizo para los patriarcas, ya con una larguísima historia, en la ciudad de Hebrón. En el mapa lo encontrás con la flecha en azul. Bueno, esto es simbólico, porque no representa la tumba de Abraham y de Sara. Hagamos trabajar nuestra imaginación. En Tierra Santa seguramente no había ese pasto tan verde, pero bueno, lee también Hechos 7, que nos cuenta que la promesa empieza a realizarse, pero solo se va a realizar plenamente en Jesucristo. Abraham no va a ver la plenitud de la promesa en vida. Eso va a realizarse siglos después, 1,5 años después, con Jesucristo. Esta diapositiva que nos muestra a Jesús diciéndole a Abraham, como si fuese él, que cuente las estrellas, y es él la verdadera promesa que hace Dios a Abraham. Él es la descendencia de Jesús, surgen los creyentes, el nuevo pueblo,
del cual formamos parte nosotros, los cristianos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confesión. Y aquí un texto de San Juan, que los judíos le dicen a Jesús que ellos son hijos de Abraham. Y Jesús le dice, no, que no son los hijos de Abraham, ellos en realidad son hijos del demonio, porque no lo reconocen a él como el enviado. Dice también, una frase muy bella, que Abraham se alegró cuando Dios le anunció la promesa. Por eso el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Abraham se encuentra su plenitud, su realización en Jesucristo. Por supuesto que los textos de Abraham son de una riqueza incomparable, son más, esto es una mera presentación para que puedas acercarte a la Sagrada Escritura. En el próximo video nos vamos a tener que enfrentar con Moisés, que es posiblemente el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. Gracias, hasta luego.